Volvemos con Foro Médico, tercer bloque, avanzando en este especial, un mano a mano que estoy haciendo con el doctor Fernando Abarzúa, que lo hacemos prácticamente ya cada noviembre y también en otras ocasiones, definitivamente para hablar de tantos temas urológicos. Él es urólogo cirujano y bueno, y también temas que competen no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, pero se especializa el doctor más en varones, ¿verdad, doctor? ¿O no necesariamente? No ¿Cómo es? necesariamente, Sí. veo mucho lo que es la patología litiásica, o sea, las piedras del tracto urinario, Ah, ya. y ambos sexos se ven afectos casi por igual. Ya. Bueno, dejamos pendiente los tipos de cáncer. Sí, Es decir, hay varios tipos dentro de la próstata. sí, lo importante es saber que el tipo de cáncer que nosotros estamos normalmente detrás es el adenocarcinoma prostático. Ya. El Adenocarcinoma. adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque la glándula prostática tiene glándulas, las glándulas prostáticas, ¿ya? Y de las glándulas se originan los adenocarcinomas. Cuando nosotros llegamos a una biopsia, el patólogo tiene la muestra en la mano porque te van a preguntar cuántas variedades de cáncer hay. No, bueno, uno tiene la muestra, tiene la variedad más común es el adenocarcinoma, y que existe una clasificación que emplean los patólogos, que se llama la clasificación de Gleason, que ellos miran y te dicen, este es un Gleason 6, es un Gleason 7, es un Gleason 8, 9 o 10. Y esos son los tres grandes grupos de cánceres prostáticos, ¿ya? De los adenocarcinomas. De bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. Que eso trae después en la parte terapéutica correlacionado primero la conducta del cáncer, que es menos agresivo, que es más agresivo, que algunos se van a beneficiar con cirugía, otros van a necesitar radioterapia, otros van a necesitar cirugía, después de la cirugía radioterapia, quimioterapia. Es por eso que hacemos esta segmentación, porque cada uno de estos subtipos, de estos tres grandes subtipos, tiene un patrón biológico que va a determinar tratamientos diferentes. Diferente. Sí. Y hay casos, por ejemplo, en que no se ha llegado a la intervención quirúrgica y con radioterapia ha Sí. remitido, por Sí. ejemplo. Sí, porque Sí. Esto ya es ir un poquitito más en lo profundo, ¿cierto? Por ponerte un ejemplo, en los grupos de cáncer intermedio, que son el llamado Gleason 7, el llamado Gleason 7, cuando la carga tumoral no es muy grande y cuando el tamaño glandular tampoco no es muy grande, hay grandes trabajos de la Sociedad Americana de Radiología, de las sociedades urológicas, en donde se comparaban cuál era la tasa de efectividad. Y para este tipo de grupos, la radioterapia tiene un rol bueno, anda bien, pero en grupos bien seleccionados. O sea, normalmente en la práctica, en nuestro país, la práctica ahora, hoy por hoy, ya está más diversificada. O sea, hoy por hoy tenemos la posibilidad que yo hago el diagnóstico de un cáncer de próstata, un Gleason 7 con baja carga tumoral, alzo el teléfono y le llamo a mi colega radiólogo oncólogo y hacemos una discusión multidisciplinaria, que eso es a eso es donde tenemos que apuntar, porque ese es el estándar y al final del día el paciente es el que se ve beneficiado, porque la decisión terapéutica es una decisión de consenso. El abordaje es entonces con el oncólogo y con el urólogo. El oncólogo, el radiólogo oncólogo, sí, y el urólogo. Ah, ya. Esos son los multidisciplinario, tres multidisciplinarios. Y que, como te digo, al final del día el paciente es el que se beneficia porque se ponen sobre la mesa su caso clínico y se saca una conclusión que realmente va a ser la más acertada y la más apropiada para el paciente. ¿En qué casos ya se procede a la intervención quirúrgica? ¿Cuáles son los casos? Mira, si yo tengo primero en un paciente muy joven, en el que haga el diagnóstico de un cáncer de próstata, si es muy joven, probablemente le ofrezcamos de buena intención ya una cirugía. De entrada. De entrada. Si es de un riesgo intermedio y en donde hay mucha carga tumoral, por decirte, normalmente la cantidad de tomas que se hacen en una toma biópsica estándar no tiene que ser inferior a 12 tomas. Si me vienen 5 o 6 tomas positivas de ambos lados, del lado derecho y el izquierdo de la glándula prostática, probablemente le voy a ofrecer cirugía también.
Y obviamente también en los grupos de alto riesgo también cambió un poco el enfoque. Anteriormente era un enfoque más conservador, no se tendía a sacar la glándula prostática en los Gleason 8, 9 o 10. ¿Y en qué sentido cambió? Que con los años se empezaron a usar más técnicas de imágenes. Si el paciente no tenía muchas metástasis, o sea, había metástasis cero en los ganglios, en el hueso, hoy por hoy se intenta sacar la glándula prostática en este grupo, se hace linfadenectomías y se hace los posteriores tratamientos que pueden incluir radioterapia o quimioterapia incluso después, porque con esto se vio que se mejora en cierta medida la sobrevida del paciente. ¿Esos pacientes tienen menos posibilidad de tener alguna recidiva con el tiempo? Porque es una cirugía bastante... Sí, es una cirugía bastante grande. Y mira, se estima básicamente si la enfermedad está confinada al órgano, ya en un Gleason, te pongo un Gleason nada más, lo del riesgo intermedio. Se estima que un paciente con un cáncer limitado a la glándula prostática, que no se haya extendido fuera de la glándula, que no comprometa los ganglios, en un lapso de 5 años tiene una probabilidad superior al 90%, 95% de estar libre de la enfermedad. Y a los 10 años se estima que esto está alrededor del 85%. O sea, que tomado a tiempo, atrapado a tiempo, tiene una probabilidad de sobrevida muy buena. ¿Y en la actividad sexual influye de alguna manera una persona que ha sido operado de un cáncer de próstata? Mira, muy buena pregunta también, porque ahí después cuando hablamos de la cirugía es donde vienen los distintos tipos de cirugía, la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, que es lo que está ganando cada vez más espacio. Más protagonismo. Más protagonismo, y que evidentemente a través de los años ya lleva aproximadamente 20 años en el mercado la cirugía robótica. Y como toda técnica quirúrgica, a través del tiempo, al ir incrementando el número de casos, se va viendo realmente el beneficio y el peso específico de la técnica. Hoy que ya pasaron 20 años, ya se puede ver y ya es una tendencia mundial. Mira, por decirte, en los Estados Unidos casi el 95% de los pacientes que se ven afectos de un cáncer de próstata se operan con técnicas robóticas. ¿Por qué? Porque sí hay diferencia. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es los varones que tienen menor chance de tener pérdidas urinarias, en el caso en el caso en que podemos conservar los nervios, menor chance de sufrir de disfunción eréctil de largo plazo. O sea, conserva la sensibilidad. Conserva todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la técnica misma, en una técnica robótica vos tenés instrumentos que te magnifican todo lo que ves 10 veces, tenés instrumentos más delicados, puedes manipular los tejidos mejor. O sea que todo esto se suma a que el resultado final quirúrgico sea mucho mejor. Ya, excelente, qué maravilla, qué bueno saberlo, porque muchas veces también ese es el temor de la mayoría de los varones, sobre todo si están en una etapa de su vida en la que están sexualmente activos. Hablamos de gente todavía que no ha llegado a los 70 años, diríamos, porque hoy también la expectativa de vida ha crecido y un hombre de 60 aún es joven, ¿no? Y si tiene un problema como ese, definitivamente ya piensa que, bueno, si pasa esto, ya es como que mi vida sexual termina, y no es así. No es así. Perfecto. ¿Cada cuánto tiempo? Esa es otra pregunta que quedó pendiente. ¿Cada cuánto tiempo un varón que tiene antecedentes genéticos de mamá, papá, abuelo, porque mamá también dijiste que influye en el tema del cáncer, entonces cada cuánto tendría que hacerse los controles pertinentes, doctor? Idealmente lo que te sugieren las guías es, si el varón va a comenzar un screening o un seguimiento, es que durante el primer año se efectúen con un intervalo de 4 a 6 meses, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir primero determinar la curva o la tendencia de en qué forma el PSA va cambiando. Posterior al año, yo creo que sería recomendable un control anual, porque la probabilidad de que los cambios dentro del año no van a ser muy grandes. El primer año sí es muy importante estar de cerca, porque así nos permite a nosotros entender cuál es la cinética, cuál es la dinámica del PSA en ese paciente. Claro, a partir de los 40. 40, 45 años 40, en 45. El varón con antecedentes. Ya en el varón sin antecedentes, de los 50 años en adelante. 50 en adelante. Así es. Bueno, vamos a hacer otro corte comercial para ya volver con el último bloque y hablar de las recomendaciones
en este noviembre azul y bueno, y para estar muy atentos en casa, toda la familia, e insistir la señora también en que el marido consulte, porque muchas veces es la señora la que empuja al varón a hacer los controles. Vamos al corte y ya volvemos.